Bueno, creo que la mayoría de nosotros no hemos vivido una guerra, una deportación o la destrucción de nuestra tierra natal o la masacre o las barbaridades de una invasión militar, la mayoría de nosotros. Esto es lo que Judá está viviendo en el texto que Marcos nos ha leído. Lo que ha leído es el lamento, el llanto, el requiem por la situación tan drástica y tan dolorosa que están viviendo. Y nos habla de un testigo ocular que lo vio en primera persona. Nos describe entonces Lamentaciones, los 2 años de sitio rodeado de la ciudad, nada entra, nada sale, se mueren de hambre, se mueren de sed. Después describe cómo las fuerzas babilónicas entran, destrozan, queman toda fortificación, aniquilan toda posición y capturan y hacen una deportación forzosa de la mayoría de los habitantes de la ciudad. Las descripciones en Lamentaciones son absolutamente desgarradoras, brutales y combinan, por un lado, el lamento por su pecado, por otro, una llamada desesperada a Dios, míranos, míranos, acuérdate de nosotros, mira lo que está pasando. Y por otro lado, una descripción de las maquinaciones políticas que llevaron a Judá a este momento de la historia. Y el mensaje es bastante claro. Si Dios pudo redimir estas circunstancias tan brutales, nosotros podemos confiar hoy, que pase lo que pase, Dios puede redimir las nuestras, ¿verdad? Amén. Os voy a explicar la situación histórica. Hemos intentado ir explicando cada domingo la forma en la que Dios ha llevado una humanidad brutal, corrompida, que le ha dado la espalda, a intentar llevarla hacia la comprensión de la forma en que Dios tenía de traer la humanidad a sí mismo, traerla de vuelta, ¿vale? Y en cada semana hemos ido explicando, pues, las diferentes partes de la historia. Este proceso no fue fácil. Dios quería que esta nación fuese diferente a las demás, que se preocuparan por el débil, el huérfano, la viuda y el extranjero. Y en este proceso de intentar que hicieran esto y fuesen una alternativa a lo que estaba pasando alrededor suyo, el pueblo a veces lo sigue, a veces no lo sigue. Así que estamos en un momento en el que solo quedaba una nación de las dos que comenzaron juntas, que después por la corrupción política y moral de sus reyes se dividió en dos, 10 tribus del norte, Israel, 2 tribus del sur en Judá, las cuales se debaten entre seguir a Dios o meterse en el negocio mundial más próspero que había en la época. ¿Cuál es el negocio mundial más próspero que hay ahora? ¿El más próspero de todos? Sigue siendo petróleo, ¿no? Creo que sigue siendo el petróleo y después Apple o algo así, ¿no? Después informática. Pero en esa época el negocio más próspero y rápido que existía en todo el mundo era el saqueo y la guerra. Y lo practicaban absolutamente todos. Todos guerreaban, todos conquistaban, todos violaban, todos hacían esclavos, todos saqueaban. Era o lo hago yo o me lo haces tú, o te lo hago yo o me lo haces tú. No existían los valores que tenemos ahora y las cosas que en ciertas partes del mundo vemos ahora. Y la aritmética política de Israel y de Judá era esta. Si tú sigues a tu Dios, al Dios de Israel, al verdadero Dios, serás intocable. Pero si quieres ser como las otras naciones para enriquecerte, es decir, ellos serían intocables, pero serían generalmente más pobres que el resto, que los imperios que había alrededor. Pero serían más justos, se preocuparían más por el pobre, por la viuda, por el necesitado. Ahora, si quieres enriquecerte como el resto, tienes que jugar pues en el risk nacional e internacional, en el tablero internacional de la guerra, la destrucción y la muerte y el pillaje. Así que, ¿qué crees que es lo que hicieron? ¿Se quedaron como intocables y humanamente más pobres o intentaron competir en este juego de enriquecimiento rápido y soltar todas las necesidades o deseos que tú tienes de satisfacer, de riqueza, gloria, poder,
etcétera, etcétera. ¿Qué crees que es lo que hicieron? Ser como las otras naciones. No se quedaron con Dios. Fueron a intentar competir en este negocio internacional. Y Dios les decía, si te metes ahí vas a ser un juguete roto en comparación con los otros imperios. Los imperios del norte y de África te van a dar una paliza, no vas a poder competir contra ellos. A pesar de todo eso, ellos eligieron intentar competir, intentar enriquecerse, intentar ser parte de este juego internacional. El norte cae en menos de 300 años. El sur, vimos hace 2 semanas, aguantaron 500 años gracias a que tuvieron un número bastante importante de reyes que llevaron a su nación a adorar a Dios. Y cada vez que olvidaban, ya hace 2 semanas hicimos el norte, ahora vamos hacia el sur. En el sur solo quedan 2 tribus, Judá y Benjamín, pero que se llaman en general Judá porque Benjamín era muy pequeño, ¿vale? No es una nación grande, pero todavía tienen su propia identidad, su propia tierra, tienen su templo, tienen sus palacios, tienen su cierta importancia local. Pero cada vez que se olvidaban de Dios, venía una fuerza extranjera y los saqueaban. 8 fuerzas extranjeras saquearon lo que eran los palacios y el templo. El templo funcionaba como una identidad religiosa nacional, pero también era el banco de los reyes y de la gente común. La gente ponía sus depósitos en el templo. Entonces era el banco y era el sitio más protegido, el que tenía el ejército más grande, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que se olvidaban del Señor, vinieron los del norte de Israel, saquearon el templo. Vinieron filisteos, vinieron árabes, vinieron egipcios. Y vimos como muchos reyes buenos que mantuvieron a Judá como una identidad nacional, los últimos 3 reyes malos fueron un desastre. Y provocaron, además de que tuvieron un rey muy malo que se llamaba Manasés, que hizo cosas terribles, provocaron que el Señor les dejase a sus anchas. Dice que literalmente se fue del templo, su presencia especial, Él está en todos lados, pero su presencia especial se fue del templo, dice que lo miraba desde arriba, y dejó el último saqueo que fue Nabucodonosor en el año 598. Nabucodonosor tenía la política de las 3 oportunidades, a la tercera va la vencida. 3 veces que te me opones, a la tercera arraso con todo. Pero las 2 primeras, lo que hizo Nabucodonosor fue esto. Llegó a Israel, Joacim, que era el último rey, dice Segunda de Reyes, que era terrible, fue un rey malísimo, solo duró 3 años porque a los 3 años vino Nabucodonosor, venció a Joacim, entró y arrasó por todas las riquezas y se llevó una parte del pueblo, ¿de acuerdo? Joacim se queda como rey, Nabucodonosor lo deja ahí, lo deja como vasallo, ¿de acuerdo? La primera oportunidad, en realidad, Nabucodonosor lo que quería era coger las riquezas, llevarme a las cosas que me gustan, llevarme el dinero y dejo ahí la población para que siga produciendo. Inteligente, ¿no? No voy y desastro todo, sino voy, me quedo con lo que quiero, pero los dejo ahí para que sigan produciendo y sigan trayendo riquezas y me sigan trayendo tributos, etc. Oportunidad 1. Joacim, ¿qué hace? ¿Escuchar a Jeremías o no escucharlo? Jeremías se pasó 40 años diciendo: someteos a Babilonia, porque Dios os va a castigar y tenéis que someteros porque es lo menos malo. Si os sometéis, Dios os castigará, pero os purificará, os cambiará el corazón, os dará otra oportunidad. Así que asumir el castigo y someteos a Babilonia y viviréis. Joacim lo escuchó, no lo escucha. Sabemos la historia de Jeremías, lo meten en la cárcel, etcétera, etcétera. Y Joacim se rebela y ya no manda tributos, etcétera. Nabuco para los amigos, segunda vez que viene a Jerusalén. Llega a Jerusalén, arrasa por todo, se lleva a Joacim ya al exilio y pone a su tío, Joaquín, y él le cambia el nombre y le pone Sedequías. Y Jeremías está súper contento. Por fin, Sedequías
Va a aceptar el castigo, ser sometidos, estar bajo Babilonia, enviar el dinero, pero la gente podrá sobrevivir, podrá pensar, ¿por qué estamos sometidos bajo otra nación cuando Dios nos ha prometido que nosotros tendremos esto por heredad? ¿Por qué pertenece ahora a otro? Podéis recapacitar, podéis cambiar, podéis quitar los lugares altos, podéis volveros a vuestro Dios. Pero ¿qué hace Joaquín? A los pocos años se alía con los reyes de alrededor y se rebelan contra Babilonia otra vez. Tercera oportunidad, ya Nabucco viene a por todas. Nabu ya no piensa, aquí voy a poner otro rey. No. Llega, sitia la ciudad y cuando la sitia se lo carga todo, lo quema todo, destruye todo. Cualquiera que se lo pone aniquila y se lleva entre 20.000 y 60.000 judíos. Se lleva la nación entera para Babilonia. Lo que es el país, la nación de Judá, las dos tribus dejan de poseer la tierra, en cierta forma, por 70 años desaparecen y están en Babilonia. Jeremías, ¿qué dice? ¿Qué te dice tu madre cuando te avisa de algo? Te lo dije, ¿vale? Te lo dije, ¿vale? Te podías quedar tranquilito, cambiando, recapacitando, pero Jeremías ya había dicho, de lo malo, coge lo menos malo. De lo malo, coge lo menos malo, ¿vale? Y eso es algo que podemos aprender también nosotros. Una enseñanza que aplica tanto a la juventud, como a los de mediana edad, como a los mayores. Haz el bien, pero si vas a hacer el mal, haz lo que menos consecuencias te traiga. Es decir, no seas además de malo imbécil. ¿No? Haz el bien. Ahora, si no lo vas a hacer, no seas imbécil. Haz lo menos malo. El pueblo no cogió lo menos malo, cogió lo más malo. Fueron destruidos, aniquilados y exiliados. En cierta forma, el pueblo vivió de espaldas a Dios y cuando Dios le da la espalda, se ponen a llorar. ¿Te suena de algo? ¿Cuántas veces queremos vivir de espalda a Dios, quitar a Dios, apartarlo de nuestras vidas? Y cuando nos viene algo, decimos, Dios, ¿dónde estabas? Y escuchamos, ¿dónde me dejaste? ¿No? ¿Cuántas veces queremos que Dios nos guarde de las consecuencias de todo lo que nosotros queremos hacer, sabiendo que no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y cuando pasa, ¿qué hacemos? Llorar, 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 llorar y lamentar. Las promesas de poseer la tierra, desechas. Las promesas de tener un rey siempre sentado de la descendencia de David, ¿os acordáis de esa promesa? Siempre tendréis un heredero del trono de David, desechas. Nunca más hay un rey de la línea de David. Hasta que llega Jesús, ¿no? Nunca más. No hubo más, no hay más, no habrá más hasta que llega el verdadero rey de la descendencia de David. Se quedaron sin línea dinástica davídica para siempre hasta que llegó el verdadero rey, ¿verdad? Las promesas de ser nación deshechas, desaparecieron por lo menos durante 70 años. Dios se ha ido, el país ha desaparecido, el templo como si nunca hubiese existido. Lo derribaron como si jamás hubiese habido allí un templo, como si la presencia de Dios jamás hubiese estado. Nadie de nosotros ha vivido nada así, ¿verdad? 2 veces al año los judíos lloran con lamentaciones. A veces solo nos reunimos para cantar alegría, ¿no? Pero cuando se nos va alguien, nos reunimos para llorar, ¿no? 2 veces al año se reunían para llorar la destrucción de Jerusalén y después la destrucción de Jerusalén ahora por los romanos, ¿no? En realidad nadie ha vivido algo así ni lo vivirá porque era la única nación en la que su integridad política estaba ligada a su integridad espiritual. No existe ninguna otra nación así, ni existirá hasta que Él venga.
era la única nación que, según cómo les iba políticamente hablando, era un termómetro exacto de cómo les iba espiritualmente hablando. Eso ya no existe ni existirá hasta que Él venga. Nadie ha vivido así. Si eso pasó, si la nación fue destruida, ¿qué podían pensar de lo que pensaba Dios de ellos? Todo ha sido derruido. ¿Puedo volver a clamar a Dios? Todas las promesas destruidas. ¿Puedo volver ser favorecido por Dios? ¿Puedo volver a llorarle? ¿Puedo volver a pedir que me favorezca? Habiendo roto tantas veces el pacto, ante este estado, seguramente Jeremías o Baruc, su escriba, escriben las palabras que ha leído Marcos. Así que vamos al libro de Lamentaciones. Ya sabemos el contexto y sabemos qué es lo que estaba pasando en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones son 5 canciones, 5 capítulos, 5 canciones. Son 5 lamentos. Describen los acontecimientos principales del exilio: el hambre y la sed del asedio, la destrucción, la huida del rey. El rey coge, no se rinde, no firma la paz, sino que huye, y Nabucodonosor tenía espías en Judá que estaban a favor de Babilonia, ¿no? Ya veían que la cosa no iba y le avisan que se ha ido, van, lo cogen, matan a sus hijos delante de sí, etcétera, etcétera, etcétera. Él se huye, nos lo explica también Lamentaciones, nos explica la barbarie de lo que pasó allí, la desesperación, y se hace grandes preguntas. ¿Cómo has permitido esto, Señor? ¿Cómo has permitido esto? ¿Alguna vez te lo has preguntado en alguna situación? Señor, ¿cómo permites esto? ¿Nos vas a ayudar? ¿Nos vas a restaurar? Y todo el libro va de eso. En culturas orientales, algunos tipos de culturas o de pensamientos estoicos, o en la promoción de la resiliencia, me cuesta pronunciarlo, se anima a despegarte de tus sentimientos y no darle cabida al dolor. Y en nuestra sociedad nos está pasando un poco lo mismo, ¿verdad? Cuando alguien se pone jaquecoso, le aguantamos paquete de Kleenex y medio. Al tercer paquete de Kleenex ya que lo aguante su madre, ¿no? Más o menos. Ya no aguantamos nada, ¿verdad? Ya no estamos para esto. Llegamos a un punto en que la lamentación y el lloro ya no tiene casi cabida entre nosotros. El cristianismo no solo te permite expresar dolor, angustia y preguntas y dudas a Dios, sino que existen libros enteros inspirados por Dios para ello, como Lamentaciones o como Job. Capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo. Tienes que ir a Job al último capítulo para encontrar esperanza. Es decir, Dios está sacralizando, de alguna forma haciendo sagrado, la expresión del dolor, de la angustia y del lloro. Que Dios haya inspirado libros así nos está dando el derecho personal de mirar al cielo y expresar dolor, desesperación e incomprensión. Vamos a ver la estructura. Como estamos yendo muy rápido, nos vamos a enfocar en lo que es la estructura del libro, ¿de acuerdo? Es un acróstico, es decir, es muy poético porque coge el alfabeto hebreo, que son 22 letras, y empieza Aleph, la B, Gimel, no sé, y el verso empieza por esa letra y sigue todo eso. Entonces está la estructura, es bastante elegante. 22 versos de lloro, 22 versos de lloro. 66 versos donde 22 son de lloro, 22 de esperanza y 22 de lloro y esperanza. Y después es como un bocadillo, ¿verdad? Otros 22 versos de lloro, y al final no es un acróstico, el último capítulo no es un acróstico, son 22 versos de lloro pidiendo restauración. De esta estructura podemos sacar muchas cosas. Primero, ¿qué hay más, lloro o esperanza? Lloro. Cuando estamos angustiados nos es permitido quejarnos y expresar nuestro dolor, y expresar más dolor que esperanza. Cuando se nos muere alguien,
Para los cristianos es totalmente lícito llorar, llorar, llorar y llorar. Hasta Jesucristo, ante su amigo Lázaro, que iba a resucitar, llora. Vas a un funeral cristiano y no es natural que se hable todo del disfrute y la gloria del que se fue y no se exprese nada del dolor del que se queda. No es natural ni es cristiano. Lamentaciones nos recuerda que es lícito por nuestra humanidad caída, por nuestra situación en un mundo caído que vive de espalda a Dios, llorar cuando hay que llorar, llorar y llorar. Pero hay luz al final del túnel, ¿verdad? Hay una pequeña esperanza. En la parte principal hay una pequeña esperanza de saber que Dios tiene la solución, que Dios tiene una salida, que Dios tiene una forma de arreglarlo todo. Hay esperanza y no lloramos como los que no tienen esperanza, pero lloramos, vaya que sí lloramos. Y Dios nos está diciendo, puedes llorar, es lícito llorar. 2, ¿es lícito llorar por las consecuencias de tu propio pecado? A veces me viene alguna persona y me dice, es que me ha pasado esto y esto, ora conmigo, y me cuenta lo que ha pasado, y lo que ha pasado es poco para lo que ha hecho. Y por dentro digo, ¿y qué quieres que ore, mi niño? ¿Qué quieres? ¿No? Y yo me pregunto, ¿debo consolarlo o no? No. Porque todo lo que les pasa es consecuencia de su pecado. Quemaban a sus primogénitos a Moloc. El primer niño, tenían muchos niños, pues el primero lo quemaban a Moloc como ofrenda para tener favores del cielo, ¿vale? Aborto post-nacimiento, hoy lo hacemos ante-nacimiento, este era post-nacimiento, ¿vale? Quemaban el primero a Moloc. Las madres en el asedio se comieron a sus hijos del hambre. Esperemos que muertos. Los ricos y los poderosos destruían y mataban a los pobres, cuando esa nación de Dios tenía que ser diferente a todas las demás naciones. Ser pobre solo ha tenido cierta dignidad desde Jesucristo. En toda la historia la gente no es racista del pobre, no de la raza en realidad. Ellos tenían que ser favorables al pobre, ayudarlo, etcétera, etcétera. Los ricos fueron destruidos, robados y exiliados. Prostituían a sus mujeres, hijos e hijas, a sus niños y niñas en los lugares altos. Sus mujeres fueron violadas. Oprimían al huérfano, al extranjero y a la viuda. En el asedio, extranjeros dejaron un reguero de huérfanos y de viudas. ¿Es lícito llorar por las consecuencias de tu pecado? Tenemos aquí algunas de las expresiones de Lamentaciones. 1:14. El yugo de mis rebeliones está ligado en su mano. O sea, Dios dejó que mis rebeliones me alcanzaran. 3:42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Por tanto, tú no perdonaste. Llegó un punto en que no perdonó. 4:6. Y se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que del pecado de Sodoma. Hacían lo mismo que Sodoma, pero encima ellos tenían la ley, sabían que no lo debían hacer. Es decir, eran peores que Sodoma porque Sodoma lo hacía en su perversión y en su medio ignorancia, pero Israel sabía perfectamente que eso no estaba bien. Es decir, se le juzga más al que más sabe. No es como la ley, Dios es más justo, juzga según lo que sabes. ¿Vale? Venir a la iglesia entonces es una ruina. Es horroroso. Los que estáis aquí, los que estamos aquí, tenemos muchísimo más pecado si no aceptamos la gracia de Jesús. Venir a la iglesia o es encontrar el cielo mismo o es el peor desastre que te puede pasar en la vida. Ya estás aquí, lo siento.
¿Es lícito llorar por las consecuencias de tu pecado? 122 versículos dicen que sí. Es decir, esperanza solo es un séptimo de Lamentaciones. 6 séptimos de Lamentaciones es lloro por las consecuencias de su pecado. ¿Debemos consolar a aquellos que sufren por lo que han hecho? Sí. ¿Podemos llevarle a Dios las consecuencias de lo que hemos hecho? Dios nos escucha, Dios nos mira, Dios no nos dice solo te lo dije. Dios está ahí atento, está escuchando, está mirando, está diciendo, aquí estoy. Sé que eres caído. ¿Cómo se llama esto? Gracias. Lamentaciones nos explica que podemos venir y llorar nuestro pecado. No nos exime de la culpa, pero sí nos permite desesperar. Nos permite pedirle a Dios que minimice las consecuencias de lo que hacemos. Pedirle, además, que lo arregle. Llorarle a Dios y a mis hermanos porque el Señor no disminuyó ni evitó las consecuencias de mi pecado, pero le puedo llorar a Dios y decirle que saque de lo malo bueno. Podemos totalmente venirle a Dios y decir, arréglalo, Señor. Restituye lo que se comió la oruga y la langosta. Pero esta no es la historia final de Lamentaciones. Si te fijas en Lamentaciones, si podemos volver a ver la diapositiva. ¿La vemos? ¿Sí? Vale. Desde el punto de vista oriental, ¿vale? Cultura oriental, perfecto, la vemos. Desde el punto de vista oriental, la parte más importante del cuerpo no era la cabeza ni los pies, ¿vale? Era la parte central, el corazón y las entrañas. En su concepción, hasta la sabiduría, los pensamientos venían del corazón o de las entrañas. Ahora sabemos que el hardware del ordenador está aquí, ¿no? Pero en esa época pensabas con el corazón y con las entrañas, ¿verdad? Tengo un presentimiento. Es como si pensaras con el estómago, ¿no? La parte central era la más, en cierta forma, importante, ¿vale? Entonces, diciendo eso, ¿cuál es la parte central de Lamentaciones? La parte central. Está en medio, es la esperanza. Es la esperanza. Llora porque el mundo está al revés. Mira esta diapositiva. Los gentiles entraron en el santuario. Ni siquiera los judíos podían entrar en el Santísimo. Tenía que ser un sacerdote una vez al año, totalmente limpio, totalmente puro. Ni dormía por la noche para no tener sueños ilícitos. Y de repente vienen gentiles y arrasan por todo y entran en el lugar santísimo. El Señor, que era su amigo, su protector, se convierte en su enemigo. El que no necesitaba lámpara en el lugar santísimo porque lo iluminaba con su gloria, de repente nos llena de oscuridades. Aquel que nos dijo que la tierra iba a ser nuestra heredad, nuestra tierra, se lo da a los gentiles. El mundo está al revés. Por eso lloro y lloro y lloro. Pero ¿sabes qué? En el fondo, en lo principal, en lo más importante es que en el centro, en el meollo de la cuestión, sé que Dios es mi única esperanza. Sé que en medio de todo eso hay un hilo de esperanza. Sé que si tiro de ese pequeño hilo, poco a poco, en medio de la confusión y de que el mundo está al revés, si me agarro a Dios, al final hay esperanza. Y si vemos la estructura otra vez, perdóname que los estoy enseñando algo, todo el rato lo mismo, ¿vale? Esto es una poesía. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos dice que en medio de mi desorden, Dios lo tiene todo ordenado. Que del desorden Dios va a sacar algo bello, una poesía. Que del desorden Él ya lo tiene todo limitado, medido, tiene una duración, una métrica, una composición definida, unos límites y un propósito. Lo que a nosotros nos parece desorden, para Dios lo tiene todo absolutamente medido y ordenado.
Su ira no es eterna, su misericordia sí. Aunque nosotros en medio del desorden no lo veamos, aunque estemos en medio del dolor causado por mí, por los demás o por vivir en un mundo caído, todo tiene su límite, todo desorden tiene su orden, una duración, una composición específica y medida, y servirá para un propósito de Dios en nuestras vidas, y al final Dios sacará una belleza final por la gracia de su gloria. Gloria a Dios. Amén. ¿Estás en medio de la confusión, de la angustia o del desorden? No desesperes, todo está medido, todo limitado, no te llevará más allá de lo que puedas soportar. Con Él. Te llevará más de lo que puedes soportar solo, seguro. Pero con Él jamás te llevará más allá de lo que puedas soportar. Pregunta, ¿por qué se quejan al mismo que los aflige? Si Dios se ha convertido en su enemigo, ¿tú puedes a tu enemigo ir y decirte que solucione lo que él te ha causado? No tiene mucho sentido. ¿Por qué Dios inspira un libro en el que van a llorarle a aquel que ha permitido lo que les ha pasado? ¿Te imaginas tú yendo a castigar al hijo de tu compañero de trabajo o del vecino? ¿Sabes lo que pasa cuando ves a unos niños haciendo algo malo ahora? ¿Qué hacemos? Yo veo a unos chiquillos haciendo algo malo en la piscina y ¿qué hago? Me voy. Imagínate tú que le dices algo al niño de otro. ¿Quién eres tú para causarle un trauma infantil a otro niño? ¿Vale? Imagina que va y le dice, el calvo aquel de la piscina me dijo que... Tú solo castigas a aquel a que verdaderamente amas. Le puedes llorar, le podían llorar al mismo Dios que le había permitido todo eso, porque en el fondo ellos sabían que Dios estaba purificando, lo que Dios estaba haciendo algo con ellos, que Dios no los iba a destrozar del todo, que si Dios los estaba castigando era para rehacerlos y rehacerlos mejor. Tardan 500 años en recibir la respuesta de por qué permitió aquello. Dios normalmente no te da respuestas, pero las tiene. Él tiene la respuesta. Él tiene una forma de rehacerlo todo. Él tiene una forma de sacarle bondad hasta lo más terrible y lo más doloroso. Vamos a leer esta esperanza. Capítulo 3. Si vemos la diapositiva, empieza por Chet. Le toca la letra C, ¿vale? Es por las misericordias del Señor que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción, mi herencia. ¿Qué es lo que quería la gente de la época? Tierra, 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 tierra. Mi herencia, mi tierra en realidad es el Señor. Es lo único que quiero. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es el Señor con los que en Él esperan. Al alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salvación del Señor. A veces lo único que tenemos que hacer es callar y llorar. Callar y llorar. Callar, llorar y esperar. Callar, llorar y esperar. Porque el último que te puede salvar realmente es Dios. ¿Cuántas veces se nos ha ido alguien que amábamos y le decimos al Señor, ¿por qué? Y nos enfadamos con Él, ¿no? ¿Por qué lo has hecho así? O nos pasa algo, les pasa a alguien que queremos y decimos, Señor, ¿por qué? El libro de Lamentaciones en realidad es el nombre griego. Lamentaciones, cuando se tradujo al griego. Pero el libro en hebreo se llama ¿cómo? 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 ¿Cómo has permitido esto? Se nos va alguien que queremos y le decimos a Dios y nos enfadamos. Dios, ¿cómo? Pero claro, y nos rebelamos y decimos, es que no hay Dios. Si te estás enfadando y no existe, ¿con quién te estás enfadando? Y si existe, ¿cómo te vas a enfadar? Con el único que te puede traer esperanza. Con el único que te puede hacer volver a disfrutar de esa persona. Con el único que puede redimir lo malo que te han hecho y lo que has hecho. ¿Con quién te estás enfadando?
¿Con quién me voy a enfadar si es el único que puede traer esperanza a mi vida? Dios no está sorprendido por las circunstancias y no es ajeno al dolor y al caos humano. Lamentaciones 3:33. Dios no se complace en afligir, entristecer a los hijos de los hombres. Lo hace para que no volvamos a un punto de no retorno. Hay una diferencia total entre Israel y entre Judá. Israel no hubo punto de retorno. Judá volvió, Israel no. Os lo explico. Asiria, la maldad de Israel fue tan grande que Asiria vino, conquistó, destrozó y deportó. ¿Pero qué hizo con los israelitas? Los esparció en toda Asiria. Perdieron su identidad, se integraron con el pueblo. ¿Qué hicieron con Israel? Los rellenaron con extranjeros, con gente de otros lugares. Era la política de dispersión y relleno, nos hacemos todos asirios. Pierde todo el mundo su identidad, todo el mundo se integra en el imperio. ¿Vale? Por eso los judíos se llevaban tan mal con los samaritanos, porque no eran israelitas realmente, eran descendientes de gentiles de los asirios. Habían adoptado los primeros 5 capítulos de la Biblia, el Pentateuco, pero en el fondo genéticamente no eran hijos de Abraham, o estaban mezclados, eran mezclas, ¿vale? Por eso tenían esta enemistad, los veían como peor que los gentiles, ¿no? Intentando ser israelitas cuando eran realmente gentiles. Llega a Babilonia y Judá había sido diferente, había tenido buenos reyes, habían hecho el bien, Manasés hizo horrores, los últimos 3 reyes desastran todo lo bueno de los reyes anteriores y ¿saben cómo los castiga Dios? Llega a Babilonia y se los lleva y ¿sabes qué hace Babilonia? Los pone todos juntos en Babilonia. Todos juntos se consuelan, todos juntos leen las profecías, todos los juntos escriben parte de los libros, los editan, recuerdan lo que eran y ¿saben qué hacen con Judá? La dejan vacía. Se quedan algunos campesinos cultivando las tierras, no las rellenan con gente de otros lados. 70 años después vuelven y la nación vuelve totalmente transformada. Quitan los lugares altos, se aprenden la Biblia de memoria, llega Jesús y todo lo que hace saben perfectamente qué es lo que está haciendo, de qué está hablando, hace una transformación total. Es decir, hasta en el castigo Dios lo hace con misericordia a aquellos que le aman, porque un verdadero padre no te quiere hundir, te quiere hacer mejor, ¿verdad? Cuando me viene alguien y me dice, el Señor me está castigando, y digo, pues puede ser. ¿Cómo lo puedo saber? No lo puedes saber. Yo no veo ningún test en el Nuevo Testamento de si es castigo o no. A veces no es castigo. Job no era un castigo directo de su pecado. Te dice que el que le cayó la torre de Siloé no fueron su culpa, sino estaban ahí. Pero por otro lado te dice que castiga y a los que ama castiga. ¿Cuánto es? No lo sé, pero lo que sí sé es que no quiere que estés hundido para toda la vida. Lo que quiere Dios es rehacerte, restaurarte y hacerte mucho mejor, hacerte mucho más como su hijo. ¿Te está castigando? No lo sé, pero lo que no quiere es que te quedes ahí hundido en la miseria. Lo que quiere es que te levantes para arriba y resurjas y vuelvas a seguirlo y vuelvas a estar detrás de él. Y en el último capítulo, ¿sabes cómo acaba? No acróstico. No hay orden. Lo que siente el profeta es que en ese momento de angustia todo es un caos. Y pregunta, ¿por qué nos has desechado? ¿Por qué nos has desechado? ¿Y sabes qué le dice Dios? Lamentaciones 3:57. Acércate el día que te invoqué y dijiste, no temas. Dios te dice, no temas. En medio de la confusión, no temas. En medio del dolor, no temas. En medio de la desesperación, no temas. Yo tengo un plan mejor. Y vamos a acabar con esta conclusión. Mira esta diapositiva. A ver a qué te suena. La anterior. Esta. A ver a qué te suena, ¿vale? Yo voy a leerlo y tú me vas a decir a qué te suena. Siempre terminamos en Jesús, ¿vale? Así que no estoy descubriendo nada nuevo. Pero a ver qué te suena. El Señor llegó a ser como mi enemigo. Cerró oídos a mi oración. Me dejó desolado. Fui escarnio a mi pueblo. Me embriagó de ajenjo y hiel. ¿A qué os suena el ajenjo y la hiel?
De la mejilla al que hiere se ha colmado de afrenta. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Nos volviste oprobio y abominación. En realidad utiliza la palabra estiércol, pero no estiércol. En medio de los pueblos. Los dichos de los que en contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. ¿A qué os suena? ¿Verdad? Termino con esta diapositiva. Jesús en la cruz fue hecho enemigo para que nosotros nos convirtiéramos en amigos de Dios. Fue desolado para que nosotros fuéramos consolados. Fue escarnio para nosotros, para que nosotros no sufriéramos el escarnio de nuestros propios pecados. Lo hirieron en la mejilla y en todos lados para que sus heridas curaran las nuestras. Le dieron a beber amargura para que nosotros no bebiéramos la copa de su ira. Fue muerto para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados. Fue hecho estiércol para que nosotros fuéramos hechos gloria de Dios. El caos, la confusión y la tragedia de la cruz tenía límite, orden y propósito. Matar la muerte, el desorden y el caos. Traer a todo el que lo ama a la esperanza y a la vida gloriosa final es el propósito de Dios en tu vida. Tu única esperanza y la mayor gloria es entregarte a Él. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque en ti tenemos salvación. Porque nuestro pecado, todo lo que tenemos en nosotros que sabemos que no es correcto, que no te agrada, que está roto, tiene solución, tiene salida, tiene transformación en ti, Señor. Te pido que si alguien aquí está sufriendo, si alguien aquí está en el túnel, se dé cuenta de que hay luz al final del túnel, que hay una salida, que hay una forma de que alguien haga todo lo malo, lo transforme en bueno, Señor. Señor, si alguien aquí no te conoce, si alguien no ha experimentado lo que es la alegría de saber que en medio de todo dolor estás tú, Señor, que se entrega aquí en esta mañana. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.